Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6:30, 6 de la mañana con 30 minutos. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Saludo cordialmente a Leonor Selva. Leonor, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días Ernesto y buenos días a todos los salvadoreños que nos sintonizan hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros también. Saludo a Isaac Ortega, bienvenido Isaac. Gracias Ernesto, buenos días y buenos días a todos los salvadoreños que nos están sintonizando desde la comodidad de su casa. Un saludo a todos. Bueno, saludo cordialmente a Tania Pastor también hasta su casa. Gracias por atendernos esta mañana. Tania, buenos días, bienvenida. Buen día Ernesto, buen día Leo, Isaac, un saludo a toda la audiencia de Megavisión. Un placer estar nuevamente acá en Diálogo con Ernesto López. Bueno, sin duda alguna vamos a esperar en su momento la incorporación de Henry Flores, que también va a dar aportes importantes a los temas que tenemos identificados para este día. Sala de lo Constitucional aclaró ayer al presidente de la República que la limitación de derechos es únicamente potestad de la Asamblea Legislativa. Bueno, efectivamente, yo creo que la Sala de lo Constitucional en este caso emite un comunicado que es una aclaración de lo que ya ha venido diciendo en fallos y lo que siempre ha sido, que es que la limitación de derechos fundamentales, o sea, de nuestros derechos más esenciales y más importantes y nuestras libertades individuales más esenciales, siempre se tiene que hacer mediante un estado de excepción, y el estado de excepción es atribución exclusiva de la Asamblea Legislativa. Ahí la diferencia es que esto no significa que la Sala le está diciendo al Ejecutivo que no puede hacer nada o que no puede responder a la pandemia. El Ejecutivo puede responder a la pandemia, pero lo tiene que hacer trabajando en equipo con el mandato de colaborar entre órganos de Estado que le da la misma Constitución. Es decir, el Ejecutivo define que necesita implementar otra vez una cuarentena, pues va y lo solicita a la Asamblea, como lo hizo, y esto también es importante decirlo, como lo hizo más de 3 o 4 veces durante esta cuarentena. Es que hay que decirlo, que durante el primer mes y medio, o 2 meses de la cuarentena, se hacía tal cual debía haber sido, que era que el Ejecutivo iba a la Asamblea, pedía 15 días de estado de excepción, de estado de emergencia, y se le aprobaba. Fue en las últimas 3 semanas que, por los mismos conflictos entre la Asamblea y el Ejecutivo, fue que decidieron ya no trabajar de esa forma. Sí, hay que analizar que la Sala está actuando ahorita como un árbitro en un partido, queriendo normalizar y queriendo mediar de la mejor manera posible, independientemente si hay sectores que dicen que la Sala está favoreciendo a la Asamblea. Independientemente de eso, hay algo que importa aún más, que es poder tener la autonomía de cada instituto, de cada órgano, y que se pueda aplicar la ley de la mejor manera posible. No se le puede devolver una facultad a alguien que nunca la ha tenido. Eso ya lo explicó claramente la Sala, pero yo quiero retomar el punto que decía Leonor, donde al principio sí se hizo esto. Al principio el gobierno tenía la capacidad de llegar, dialogar, de pedir las cosas como debían de ser, pero fue hasta que la Asamblea empezó a poner candados, que empezó a pedir reportes, que empezó a pedir información de cómo se iban a utilizar los fondos, cuando se empezó a meter el tema de una contraloría de estos fondos públicos que se iban a utilizar, que las cosas empezaron a ir por la tangente. Cuando se vio que no había un plan claro, cuando se empezó a ver que las cifras posiblemente se estaban manipulando, y ahí fue la debacle de esta negociación y de este diálogo que pudo haber sido muy productivo para la realidad que ahora tenemos. ¿Está la Sala cometiendo, tú como abogada, un crimen contra el pueblo, como lo dice el presidente? Tania. No me parece que la Sala esté cometiendo un crimen contra el pueblo. Sin embargo, sí me parece que, y esto lo hemos discutido en otras ocasiones, en lo personal yo no estoy de acuerdo en la interpretación que se le da al desarrollo de la ley secundaria que restringe, porque en realidad hay que aceptarlo, la cuarentena de cualquier manera va a restringir el derecho fundamental de la libertad de una persona, que es lo que la Sala ha venido a decir.
Sin embargo, cuando hablamos de las medidas extraordinarias que faculta al Ministerio de Salud, el Código de Salud, entonces nos damos cuenta que cualquier medida que se adopte va a restringir o a afectar de alguna manera algún derecho fundamental. Lo que sucede es que aquí es un tema de interpretación. No es que siempre haya sido así o no haya sido así, es un tema de interpretación de los magistrados actuales y sus resoluciones y sus sentencias. Debemos acatarlas. Sí, buenos días, Leonor, buenos días, Isaac, buenos días, Bienvenido. Ernesto y Tania y todos los amigos. Mira, yo sí creo que la Sala de la Constitucional no está en este momento del lado de la gente y que está respondiendo a intereses, no sé a qué intereses podrá responder. Lo que yo sí puedo decir es que los diputados de la Asamblea Legislativa sí responden a intereses, y a intereses de sectores económicos, de sectores oscuros, y siendo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia electos por los diputados de la Asamblea Legislativa, no dudo que también hayan bloqueos luego que los diputados también estén bloqueando. Habría que preguntar a cuáles intereses están respondiendo en este momento los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Si el hecho que la Sala de lo Constitucional diga que respeta la Constitución y que está del lado de los salvadoreños y que el máximo órgano es eso, la Sala de lo Constitucional, eso no significa de que esté del lado de la gente. Esta Constitución parte de 1983, de la época de los militares, y lo que hicieron en ese momento, 83 fue, ¿verdad? Sí. Y lo que hicieron en ese momento fue remendar una Constitución obsoleta. Habría, desde mi punto de vista, incluso que revisar la Constitución hasta este momento. Ahora, yo sí creo que el presidente y más que todo el gobierno ha perdido las facultades, y no comprendo por qué. En países como Guatemala, la situación, el gobierno ha estado interviniendo. Incluso últimamente se hablaba de un toque de queda en Guatemala, que es nuestro país vecino. En Alemania, el máximo tribunal constitucional de igual manera no tomaba decisiones solo por llevarle la contraria a Merkel, sino que al contrario, muchas resoluciones iban de acuerdo con lo que estaba planteando Merkel. Y hay muchos países que ahora mismo están volviendo a cerrar las actividades porque están priorizando la vida por sobre la muerte. Entonces yo sí creo que en este momento la Sala de lo Constitucional no se está poniendo del lado de la gente, y habría que revisar a qué intereses está respondiendo, pero sí creo que el gobierno está con pocas facultades en este momento, que si son facultades que no tenía, bueno, pero antes la Sala de lo Constitucional, los gobiernos tenían mecanismos para poder tomar decisiones, para poder tomar acciones. Ya vimos lo que pasó la vez pasada con que también se declaró ilegal el hecho de que se activaran las comisiones de protección civil cuando se ha hecho en otros gobiernos. Es decir, yo sí creo que se le han quitado todas las facultades al presidente Nayib Bukele. El artículo 1 de la Constitución dice que el fin del Estado es la misma vida humana, y aquí lo que debe de privar es el interés colectivo sobre el interés particular. Y lo que estamos viendo es de que siguen habiendo muertes, que los hospitales se están saturando, que ya no hay espacios en las camas, el hospital de San Rafael ya no tiene ninguna posibilidad de seguir atendiendo a personas ingresadas. Es decir, la situación se está empeorando. Entonces yo no comprendo por qué la Sala de lo Constitucional se ha puesto en este caso del lado de lo que inicialmente estaban diciendo los diputados. La Sala de lo Constitucional, la Corte de Cuentas, o sea, es a partir de una negociación que viene de la Asamblea Legislativa, de los diputados. Y tú mencionabas... pero entonces tampoco entiendo por qué la Corte de Cuentas, el Ejecutivo cree en la Corte de Cuentas, que también fue electa por la Asamblea. Si no, no lo tendría auditando los fondos de todo CIFCO y de toda la inversión pública. O sea, en algún momento sí hay un mecanismo de elección de funcionarios de segundo grado, pero creo que ellos están demostrando en la función si son independientes o si no lo son. Pero, no creo que puedes decir que porque fueron electos por la Asamblea todos son corruptos, porque ya tenemos experiencia de algunos que no lo han sido. Mira, sí, tú mencionabas lo de los árbitros. En un partido de fútbol es cierto, hay un árbitro, y no significa que las decisiones del árbitro sean correctas. Y es por eso mismo que se han inventado en esto de los mundiales
¿Cómo pero se llama? respetan. ¿Cómo es que se llama cuando hay que revisar ahí una tecnología? El VAR, ¿verdad? Sí, el VAR. VAR, sí. ¿Por qué? Porque las tenías decisiones... miedo de mencionarlo, el VAR. Porque las decisiones... Sí, hay un árbitro en un partido de fútbol. ¿Y cuántas veces no han pitado penales que no lo son? ¿O han pitado penales, o no han pitado penales que sí lo son? Es decir, el hecho que hay un árbitro no significa que en este caso el árbitro debería estar del lado del pueblo. Y la Sala de lo Constitucional como árbitro no está en este momento del lado del pueblo. Le ha dejado, ¿verdad? En algunos momentos la Sala ha tenido que salir a ordenar. Yo no creo Ha tenido que salir a ordenar. Entonces yo sí creo que en este momento hay intereses. Yo no sé qué intereses hay, pero sí la Sala no está en este momento a favor de la gente, a favor de la vida, y ha dejado básicamente a la intemperie lo que está sucediendo acá en nuestro país, más muertos, no hay regulaciones, etc. Yo no creo que la Sala esté tomando una postura de que estamos en contra de la vida y queremos que los salvadoreños se mueran. O sea, yo creo que al contrario, está diciéndole al Ejecutivo: queremos darte herramientas para que puedas salir adelante de esta pandemia, pero hacerlo bien. No es tan difícil de entender eso, ¿o sí? O sea, yo creo que es bien fácil el saber identificar las directrices y las instrucciones que se están dando, pero tampoco va a venir la Sala ni va a venir la Asamblea a hacerle la tarea al Ejecutivo, pues, y para eso ellos aplicaron hace un año para tomar las riendas del país. Ya sabían a lo que venían, ya sabían que tenían que cumplir y hacer cumplir la Constitución. Es importante un periodismo investigativo e imparcial. Ernesto, si la transparencia y la participación son la garantía de la anticorrupción, el que nada debe, nada teme. Y eso es bien importante, que funcionen las instituciones a efecto de que los fondos públicos, los fondos de los salvadoreños sean bien administrados. Vamos a ver un poco en el análisis ya prácticamente concluyente. Me voy contigo, ¿no? Sobre ese puntos. Sí, yo creo que este fin de semana nos recordó que aquí quien ha sido punta de lanza y quien siempre ha impulsado la lucha contra la corrupción ha sido el periodismo. O sea, todos los grandes casos de corrupción primero han sido revelados por el periodismo y después las instituciones se activan, a veces bastante obligadas, y creo que en este caso no ha sido la excepción. O sea, a mí me sorprende mucho que una Corte de Cuentas y una CICIES metidos ahí donde se supone que todas las transacciones están sujetas a auditoría no habían advertido hasta la fecha ninguno de estos casos. En ese sentido, creo que lo primero que hay que decir es hay que darles como ciudadanos el valor al periodismo, y como gobierno hay que darle la apertura al periodismo, porque al final son los que nos ayudan, auditándonos nos ayudan. Entonces, en segundo lugar, creo que eso vuelve a remarcar la importancia de que no se suspendan el acceso a la información pública con ningún decreto. Creo que no se justifica y no debería estar suspendido, y esto es evidencia de que no debe suspenderse y que el ciudadano tiene derecho a estar pidiendo, sobre todo, los documentos que tengan que ver con estos usos extraordinarios. Sin duda alguna es importante la labor de Contraloría que se hace y que se puede hacer. Sin embargo, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha estado dando muestras de hacer lo que es correcto. Pero inmediatamente él se paró al Muestra funcionario. de eso es que él pues tomó las decisiones y que no esperó a que incluso hubiera una resolución, que al final van a ser las resoluciones judiciales o las investigaciones las que verificarán y darán luz si un acto es de corrupción o no. Hay que esperar esas investigaciones, pero en el caso del presidente no esperó eso, sino que él está tomando cartas en el asunto, y no dudo que seguirá haciendo con cada una de las actuaciones que pudiesen salir en su momento. Él está haciendo las cosas de manera correcta y eso es lo que yo estoy viendo. Él mismo incluso le dio crédito en una publicación que hizo en Twitter de que a raíz de lo que se había visto en medios de comunicación, lo que significa que está escuchando y leyendo lo que ahí se dice para tomar decisiones. Yo creo que es importante ese mensaje que ha dado el presidente Nayib Bukele de hacer lo que es correcto. Por lo demás, yo creo que es necesario que el aspecto de la administración pública, el tema de los recursos, por supuesto que debe de transparentarse, y ahí está la Corte de Cuentas y la Comisión Internacional, la CICIES, la OEA, trabajando junto al gobierno para ver todo este manejo que se está dando, y yo no dudo que en su momento, recordemos que son millones de dólares,
los que se van a manejar. No se tienen todos, pero son 3.000 millones de dólares los que aprobó la Asamblea. 1.000 que no han llegado todavía, ¿verdad? Sí. Entonces vienen también los 600 millones de dólares que entiendo no se les han entregado a las alcaldías, ¿verdad? Va a haber que hacer contraloría también para las alcaldías, porque aquí las municipalidades tienen autonomía y muchas veces se olvida que ahí hay muchos casos de corrupción. Entonces va a haber que controlar esa situación. Yo creo que vivimos en un mundo modernizado donde la tecnología, los medios de comunicación son muy importantes, pero también quiero recalcar el hecho de que el presidente ha dado muestras de hacer lo que es correcto y ha tomado decisiones, y no dudo que lo va a seguir haciendo si en algún momento tuviera que tomar cartas en el asunto. Sí, definitivamente el llamado es nuevamente a ambos órganos del Estado, ¿verdad?, de poder llegar a acuerdos constructivos de país donde se ponga en prioridad una meta para los ciudadanos, más que todo de preservar la salud y de salvar empleos, ¿verdad? Porque realmente ya la Cámara de Comercio ya decía que casi el 45% de los microempresarios o el sector formal no se iba a poder levantar para poder llegar a consensos que de verdad fructifiquen. Y realmente espero que esta comisión que se está desarrollando para la veeduría de los fondos públicos, esta vez sí puedan ser tomadas en cuenta y que puedan realmente tener incidencia dentro de las decisiones o las recomendaciones de cómo invertir el dinero público. Ojalá que no estemos en tiempos electorales con la crisis política, crisis económica y crisis de salud, porque esto se va a volver un caos. Yo creo que es momento para que todos los sectores, tanto partidos políticos como gobierno y las municipalidades, dejen al lado por un momento esto y que se enfoquen en crear condiciones para los ciudadanos. Ok, Tania, ¿cuál es tu lectura? Me parece que ya para cerrar el mensaje sería que si no se ponen de acuerdo nuevamente, me parece que el hacer una ley integral como lo intentó hacer a través del decreto 661 la Asamblea Legislativa, si no se ponen de acuerdo, expulsar aquel tema en el que no acuerden y lo determinen por un decreto independiente, pero que no afecten una totalidad de temas porque no lograron ponerse de acuerdo en uno, porque el 661 regulaba parados, regulaba cuarentena, regulaba además la reapertura económica y reaperturaba plazos judiciales. Y son cosas todas distintas que está bien que estén en una sola ley, pero si no se ponen de acuerdo en una, que no afecten todas por esa razón, porque en este caso van a llegar seguramente con una solicitud de decreto de emergencia, van a llegar con una solicitud de régimen de excepción, van a llegar con una solicitud de continuación de la reapertura económica, con una solicitud de suspensión de plazos, que si no se logran poner de acuerdo en un tema, que no afecten a los demás por esa razón. Ese sería mi mensaje hacia ambos órganos de Estado. Ok, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes a nombre de este público que está pendiente todos los miércoles de la edición Nueva Generación, de escucharlos y sobre todo también de tener participación activa a través de sus comentarios. Así es que muchísimas gracias, Tania, te agradezco muchísimo nuevamente. Saludos a todos. Gracias, Isaac, gracias Leonor, y gracias también a ti, Henry. Desde luego, cada uno plantea sus valoraciones de acuerdo a el conocimiento y la experticia que tiene de la información que surge. Por nuestra parte, desde luego, como siempre, ofertándole los diferentes ángulos y puntos de vista de los temas que aquí se abordan. Gracias, los espero en radio hoy a las 6 con otro debate político. No se lo pierda por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.